de Sergio Borges y vamos a hablar de programación orientada a objetos. Al hablar de programación orientada a objetos, nos referimos a un paradigma de programación, es decir, a una forma de solucionar una problemática a través de un servicio. La programación orientada a objetos se basa en un concepto fundamental que es la abstracción, la cual permite capturar o modelar las características más relevantes de un objeto o algo de la vida real, de acuerdo con un contexto o una perspectiva particular. La programación orientada a objetos usa clases y objetos para brindar el servicio basado en una necesidad. Pero, ¿qué es una clase y qué es un objeto? Los objetos son entidades que encontramos en el entorno, como autos, casas, lápices, animales, incluso las personas son consideradas como objetos. Sin embargo, todos tienen rasgos que los hacen diferentes a los demás. Cada objeto tiene atributos que son las características o rasgos, como el tamaño, material, color, entre otros, y métodos considerados como la abstracción funcional del objeto, y responden a lo que debe hacer este en particular. Por ejemplo, para un objeto de tipo auto, sus métodos serán encender, apagar, acelerar, entre otros. Las clases pueden ser vistas como un molde abstracto con el que se pueden crear los objetos, quienes comparten características en común. Abstracción. ¿Qué es abstracción? Abstracción: separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su esencia o noción. ¿Qué quiere decir? Nosotros con la abstracción en la programación orientada a objetos, nosotros tenemos un objeto X, a ese le tenemos que sacar sus características, sus cualidades y poderlas sustentar en, en un lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos un automóvil de marca X. De este automóvil podemos abstraer que es de color blanco, marca Kia, que tiene 2, 4, 5, 6 ventanas, 6 vidrios. Tiene 4 puertas, 4 ruedas, un motor, un número X de chasis, tiene cierto cilindraje y puede llevar cierta cantidad de pasajeros. Este tipo de abstracción es de datos, netamente de datos. ¿Qué quiere decir esto? Como las características, y en el lenguaje de programación se puede decir como las variables o cualidades. Hay otro tipo de abstracción que es la funcional, que es lo que se quiere llegar a hacer con esos datos que se abstrayeron las características de este automóvil. Entonces, por ejemplo, las puertas, con las puertas yo puedo abrir para entrar y salir del vehículo. Con las ruedas puedo hacer que este ande y a su vez, gracias al motor, a su combustión, de acuerdo a los procesos que hace internamente, estas se pueden llegar a mover y que puede desplazarme de un lugar X a Y. Esos son los métodos funcionales, que es lo que hace el automóvil, y todos esos métodos funcionales es lo que se va a implicar en el código. Con la programación orientada a objetos es muy importante tener buenas prácticas de programación. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro código sea legible tanto para nosotros, que no nos vayamos a confundir para las próximas veces que vamos a reabrir el código, hacerle modificaciones y así guiarnos más rápido de qué es lo que estamos haciendo y no embarrarla.
Entonces, uno de esos puntos importantes es la separación de todas las clases que vaya a tener nuestro proyecto. Entonces, aquí por ejemplo vamos a crear un nuevo proyecto de Java. Le podemos llamar prueba 2. A prueba 2 vamos a su carpeta CRC, donde siempre se crean todos los. A partir de ahí se empieza a crear todo el código, se empieza a ejecutar y le damos como nuevo paquete. A este paquete lo vamos a llamar controlador. Vamos a crear otro paquete que se llame vista y otro paquete al cual vamos a llamar mundo. ¿Con qué fin se hace esta separación? ¿O con qué fin o para qué sirve estos tres paquetes? En controlador vamos a guardar todo el código necesario para que la vista interactúe con el mundo. En el mundo que se va a guardar todos los métodos funcionales y todas las variables o características del objeto que se va a trabajar. Y en la vista va a tener únicamente la interacción con el usuario, es decir, los de option pane, los system.out.brief, la obtención de los datos, obviamente si se llegan a requerir, la muestra de resultados, todo ese tipo de cosas, o mejor dicho, el main, como ya antiguamente lo conocemos, va a ir en esta carpeta. Un tipo de dato determina los valores que pueden asignarse a un dato, el formato de representación correspondiente y las operaciones que pueden realizarse con dicho dato. En Java existen tipos de datos primitivos y tipos de datos de referencia. Los tipos de datos primitivos no son considerados objetos y son para representar datos enteros, datos numéricos reales en forma flotante, datos para caracteres y para datos lógicos o booleanos. Los tipos de datos de primitivos son byte con tamaño de 8 bits con su respectivo valor mínimo y valor máximo, short de 16 bits, int de 32 bits, long de 64 bits, float de 32 bits, double de 64 bits, char de 16 bits y también los boolean que únicamente pueden ser true o false. Los valores de los tipos primitivos se almacenan en la ubicación de la que accede la variable. Los tipos de datos de referencia establecen la conexión hacia un objeto y a través de ella se pueden acceder a sus métodos y atributos. Es importante aclarar que los tipos de datos de referencia deben ser compatibles al tipo de objeto al que se refiere. Los tipos de datos de referencia almacenan direcciones y no valores directamente. Una referencia a un objeto es la dirección de un área de memoria destinada a representar el objeto. El área de memoria se solicita con el operador new. Por ejemplo, la variable auto1 es de tipo auto, entonces solo puede representar a objetos de la clase auto. Métodos get y set son métodos que se usan en las clases para mostrar, con la palabra get, o modificar, con la palabra set, el valor de un atributo en Java. El nombre del método siempre será set o get, seguido del nombre del atributo. Su modificador siempre es público debido a que se quiere mostrar o modificar fuera de la clase, como podemos ver en el ejemplo. En este ejemplo se encuentra la clase persona con los métodos set y get para los atributos de nombre, apellidos
y edad. Como se puede observar, los métodos proporcionan un acceso a unos atributos que son privados y que no serían accesibles desde otras clases si no es por otros métodos. Los métodos utilitarios son los métodos que se declaran con el modificador de acceso private, los cuales solo pueden ser llamados o accedidos desde métodos pertenecientes a la clase donde fueron definidos. Y los métodos funcionales corresponden al funcionamiento y las acciones que se deben tener en cuenta para realizar cualquier tipo de programa en Java. Por lo general, estos métodos son públicos con el fin de que el usuario pueda llamar o invocar para la obtención de alguna respuesta o dato. Entonces vamos a abrir aquí el anterior proyecto creado, controlador y su main. En el main le vamos a poner, le ponemos el main. Entonces vamos a hacer una prueba así chiquitica. Entonces necesito que el controlador se comunique con mundo y que mundo se comunique con el controlador para saber qué es lo que necesita hacer el main. Entonces vamos acá a system.out.print. Acá le vamos a digite un número. Obviamente creamos el método de entrada para que el computador sepa que el usuario le está metiendo un dato. Entonces aquí podemos decir int número 1 punto y coma número 2. Entonces acá decimos a número 1 le vamos a guardar lo que el usuario le está digitando y next int. Aquí le vamos a pedir digite un número. Cerca de ese número 2 igual a reclamo. Sí. Venimos aquí a la clase controlador. Desde aquí de una vez creamos las variables. Las variables tienen que ser privadas. Esto quiere decir encapsulamiento. ¿Qué quiere decir encapsulamiento? Encapsulamiento quiere decir que todos los datos de tipo referencia o los datos primitivos que se estén creando siempre queden en un estado consistente, que se puedan cambiar pero con una consistencia que no sea de la noche a la mañana, por decirlo así. Entonces decimos private, entonces número 1 punto y coma, y aquí falta y otro private int número 2 punto y coma. Creamos el constructor. Recordemos que el constructor automáticamente lo creará para que siga el estado consistente de la clase. Entonces decimos public, el constructor siempre tiene que ser público, controlador, entre paréntesis. Entonces aquí es la referencia en la cual yo le voy a decir, con esto usted puede crearme el objeto, o con los requerimientos para que las otras clases me creen el objeto. Entonces decimos int número 1, coma, int
número 2. Para que siga el estado consistente, tenemos que hacer lo siguiente. This punto, aunque automáticamente Java lo convoca. This punto número igual a número 1, 2 punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? This punto número 1 es esta línea de código, es este tipo de dato que le estoy dejando guardado en la clase. Igual al número 1. Este número 1 equivale a decir este. Lo que estamos haciendo acá es diferenciando cada instancia. Aquí otra vez número 2 igual número 2. No olvide hacer los métodos getter and setter para hacer el cambio y saber desde cualquier lado a qué nos estamos refiriendo cuando invocamos al número 1, cuando estamos modificando el número. Entonces, get número 1, get significa tráigame, sáqueme o devuélvame. Entonces aquí public int, esto quiere decir que el dato, como ya bien se sabe, el retorno tiene que ser entero. Get número 1 y de una vez me retorna el número 1, el que está guardado en esta variable de instancia. Set número 1, entonces yo aquí necesito que el usuario me pase el número al cual voy a modificar a número 1, a lo que me entregó el usuario. Igual con número 2 y los get y los set. Entonces yo aquí le voy a decir public void sumar. Entonces yo le voy a decir acá, necesito que me sumar. Entonces necesito que mundo.sumar y this punto número 1, this punto número 2. Por ahora vamos a dejarlo así mientras creamos los controladores y los constructores y toda la clase mundo. Entonces aquí no se nos olvide, como en lo primero dicho, importar las clases para que haya una relación entre ellas y no genere un error. Ponemos import mundo punto asterisco punto y coma. Entonces aquí ya no me está marcando el error, me está diciendo pero no sé qué sumar, no sé qué sumar. Entonces ya le vamos a decir. Entonces aquí creamos private. Aquí si quiere no dejamos ningún atributo, solamente creamos el constructor. Entonces decimos public mundo. Entonces le decimos que pues tampoco necesita nada, lo dejamos así como por defecto lo haría Java. Entonces decimos public int sumar y necesito que me pase
dos números de tipo entero. 2. Él me dice, bueno, listo. Necesito o me hace falta retornar algo. Listo, entonces yo le voy a decir return número 1 más número 2, punto y coma. Y ya. Y aquí vamos a crear al mundo. Entonces, private mundo y lo vamos a llamar mundo. No hay ningún problema. Aquí vamos a hacerles el estado consistente. Entonces decimos this, o en este caso no hay ningún problema que no esté el this, pero pues igualmente vamos a colocarlo. ¿Por qué no hay ningún problema que acá esté el this? Porque aquí en la referencia que le estamos haciendo en el constructor no hay ninguna interferencia. Si lo dejamos sin el this, él ya sabe que siempre hay un mundo, abrimos y cerramos, punto y coma. Como nos pudimos dar cuenta, aquí ya se quitó el error y aquí le podemos hacer el retorno de una vez, más bien int sumar, y aquí return y ya. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, aquí ya no aparece ningún error porque él ya sabe que va a buscar al método sumar desde la clase mundo, como acá la llamamos, y pues ya fue importada, entonces no hay ningún problema. Aquí este método nos está pidiendo dos números enteros, aquí se los estoy dando de acuerdo a estas dos variables de instancia, y podemos ponerlo a funcionar de una vez si queremos, no hay ningún problema. Y aquí tenemos que crear también, como esta es la interfaz netamente gráfica, por decirlo así, la interfaz que se va a interactuar por el usuario, entonces necesitamos crear a controlador. Entonces controlador, lo voy a llamar también controlador, no hay problema, uno lo puede llamar como quiera, a new controlador, y aquí obviamente nos falta importar, muy importante, la clase controlador y la carpeta. Entonces, controlador punto asterisco de la clase, entonces le voy a decir a controlador punto, necesito que usted me haga el método sumar, punto y coma. Como ven, no hay ningún error, pero entonces lo único que va a hacer es sumar, retornarlo y no me va a mostrar nada en pantalla. Entonces de una vez acá le colocamos un system.out.print y le colocamos así y ya debe estar funcionando. Entonces aquí le colocamos 5, 5 y ya como el resultado podemos evidenciar, ya está bien. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Saber muy bien que cada vez que vayamos a crear una nueva clase, el controlador tiene que estar en perfectas condiciones, haciendo todo en un estado consistente. Aquí las referencias que sean las que sean necesarias para el código. Aquí yo puedo poner la cantidad de referencias que yo quiera.
y sobre todo que cuando vaya a crear los objetos y las relaciones estén. A continuación vamos a crear un programa en Java utilizando NetBeans para crear un modelo en curso donde podemos asignar nombre, docente, matricular estudiante y visualizar la lista de los matriculados. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado ejercicio curso. Crearemos un paquete llamado mundo y otro llamado interfaz, que es donde se ejecutará la aplicación. En el paquete mundo vamos a crear la clase llamada docente, la cual consta de 3 atributos, recordando que los modificadores de acceso deben ser privados, 2 atributos de tipo string y final, ya que son datos que no van a cambiar. Estos serán el nombre y la identificación y otro atributo de tipo entero llamado edad. Creamos el constructor, el cual será público y tendrá el mismo nombre de la clase. Se recibirán 3 parámetros del mismo tipo que las variables de instancia creadas anteriormente. Debemos verificar que el atributo edad, el cual debe ser mayor o igual a 18 años, para que este sea un dato consistente. Procedemos a crear los métodos expulsadores y modificadores de cada atributo, teniendo en cuenta las indicaciones mencionadas anteriormente. En el paquete mundo creamos una nueva clase llamada estudiante. En ella crearemos 4 atributos, 2 de tipo string para el nombre y la identificación, un entero para la edad y un arreglo de tipo doble para las notas. Creamos el constructor recibiendo 3 parámetros, nombre, edad e identificación, los cuales asignamos a las variables de instancia y verificaremos la consistencia de la edad. Allí debemos instanciar el atributo notas para que sea de tamaño 4. Procedemos a crear los métodos expulsadores y modificadores para cada atributo, manteniendo los datos consistentes. Vamos a sobrecargar el método getNotas con un parámetro de tipo entero, que permitirá obtener la nota específica de algún corte. También el método setNotas, que permite ingresar la nota en un corte específico. Adicional, un método utilitario para calcular la nota final y el método toString, que nos permite visualizar los valores que ha tomado los atributos
a través de una cadena de caracteres. La clase curso consta de 3 atributos: un string para el nombre, un dato de tipo referencia, que será docente, para asignar el profesor, y un array list para almacenar los estudiantes. Un array list es una estructura de datos dinámica. Creamos el constructor con los parámetros necesarios y luego procedemos a instanciar el array list llamado estudiantes. Creamos los métodos modificadores y expulsadores para cada atributo manteniendo la consistencia de los datos. Creamos un método funcional llamado matricular, el cual no retorna ningún dato pero pide un parámetro de tipo estudiante, el cual será almacenado en el array list. Creamos en el paquete interfaz una clase llamada interfaz. Allí crearemos el método principal llamado main, el cual es el primero en ejecutarse durante el programa. Se creará un escáner para el ingreso de datos del usuario. Al ser creado en la clase principal y para poder usarlo como variable local, será estático. Se crearán 2 métodos estáticos y privados, ya que son solo utilizados por esta misma clase. El primero retorna un tipo de dato referencia de tipo estudiante. Será el encargado de pedir los atributos al usuario, es decir, nombre, edad, identificación. A partir de estos datos se creará un objeto a través de la palabra new. Luego, con un ciclo pedirá al usuario las 3 notas de los 3 cortes, invocando los métodos setNotas. Finalmente retornará el objeto creado. Al igual que el método crear estudiante, el método crear docente pedirá los atributos que contiene la clase docente y creará un objeto de tipo docente, el cual será retornado. En el main se creará un objeto de tipo curso, en el que inicialmente será nulo. Con un do while y una salida por consola se le dará opciones al usuario para manipular la entrada y la salida de los datos, como por ejemplo crear curso, asignar docente, matricular estudiante e imprimir la lista del curso y por supuesto salir. De acuerdo con la opción que ingrese el usuario, el programa a través de una estructura de control de selección ejecutará diferentes acciones. Para el caso 1, el objeto curso creado al inicio se le asignará un nombre, un docente, el cual será creado a través de un método estático llamado crearDocente. Para el caso 2, se asigna un nuevo objeto de tipo docente, siempre y cuando el objeto curso sea diferente del estado nulo. Para el caso 3, se matriculará un nuevo estudiante invocando el método matricular del objeto curso y creando un nuevo estudiante a través del método estático crearEstudiante. Para el caso 4, se imprimirá la lista de estudiantes matriculados utilizando la invocación del método toString del objeto estudiante. Y en el caso 5, pregunta al usuario si en verdad desea salir del programa. En caso de ser cierto, este se detendrá.